¿Qué define lo humano? Este es un trabajo hecho por estudiantes de la UNAM sede Hilo, carrera de contabilidad, Rosemary Roque, Bielka Luna y Jesús Mamani. ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos? ¿La forma de nuestro cuerpo o lo que somos capaces de sentir? Desde siempre hemos asociado lo humano con lo normal, un cuerpo completo, simétrico, aceptable ante los ojos de los demás. Pero ¿y si lo humano no estuviera en la apariencia, sino en la conciencia, en las emociones, en la capacidad de amar y sufrir? Tomaremos en cuenta la criatura Frankenstein. Es una criatura hecha de cadáveres, deforme, pero inocente. Aquí surge la reflexión filosófica. Si lo humano dependiera del cuerpo, ¿bastaría con ser diferente para dejar de ser persona? Pero la humanidad no se mide con la piel, ni en la forma de la cara, sino en lo que habita dentro. A lo largo de la historia, la criatura siente miedo al ser perseguida, siente tristeza al ser abandonada, siente alegría cuando alguien lo mira sin odio. Y en esas emociones hay algo más humano, más profundo. Porque sentir es más que una reacción, es la capacidad de conectar con otros, de reconocer el dolor, de desear afecto. Tal vez entonces lo humano no sea tener un cuerpo perfecto, sino un corazón capaz de sentir. Tal vez lo humano no sea nacer aceptado, sino seguir siendo sensible en un mundo que rechaza. Y al final la pregunta vuelve a nosotros. ¿Quién es más humano? ¿La criatura que ama y sufre? ¿O la sociedad que lo condena sin comprenderla? Durante mucho tiempo, las personas de piel oscura no fueron vistas como personas. Entre los siglos XVI y XIX fueron esclavizadas, vendidas y usadas. No se hablaba de sus familias ni de sus sentimientos, solo de su fuerza de trabajo. Y aunque la esclavitud terminó, la discriminación no ha desaparecido. Durante el siglo XX en adelante, en muchos países, las personas de piel oscura no podían sentarse donde querían, no podían estudiar donde querían, no podían vivir, no porque no fueran humanas, sino porque la sociedad decidió que no valían lo mismo. Eso es deshumanizar, negar derechos y llamar a eso moralidad. Algo parecido pasa con la gente de escasos recursos. A las personas pobres no se las ve como personas con historias, se las ve como un problema. Se dice que no se esfuerzan, que no quieren salir adelante, que son una carga. Pero casi nadie se pregunta qué oportunidades tuvieron, qué les faltó, qué sistema los dejó atrás. Cuando una persona vive en la calle y aprendemos a no mirarla, no solo ignoramos su pobreza, ignoramos su humanidad. También pasa con quienes tienen enfermedades o cuerpos distintos. En la Edad Media, las personas con lepra eran expulsadas de las ciudades. Se las aislaba como si dejaran de ser humanas por estas enfermedades. Muchos años después, en los años 80, cuando apareció el VIH, muchas personas enfermas fueron rechazadas, culpadas, abandonadas. No se les ofreció ayuda, se les ofreció miedo. Y aún hoy en día, las personas con enfermedades o deformidades siguen siendo miradas con incomodidad, con burla o con silencio, como si un cuerpo distinto significara menos valor. Y entonces entendemos algo importante: la deshumanización siempre empieza igual. Empieza cuando dejamos de ver al otro como alguien parecido a nosotros, cuando su dolor ya no importa. Por eso lo humano no se define por el color de piel, por el dinero, por la salud, ni por la forma del cuerpo. Lo humano se define por la capacidad de reconocer al otro como igual. Y tal vez la pregunta más importante no sea ¿quién es humano?,
sino cuándo dejamos de actuar como humanos. Dolor y sufrimiento. ¿Sabes qué duele más que el cuerpo? No ser reconocido. You were born reaching for your mother's hands, victim of your father's plans to rule the world. Desde la filosofía, el sufrimiento humano no aparece solo por el dolor físico, sino cuando necesitamos a los otros y los otros nos rechazan. El filósofo Hegel decía que el ser humano necesita ser reconocido por otro para sentirse realmente humano. Por ejemplo, en Frankenstein, la criatura sufre porque nadie lo reconoce como igual. Lo miran como algo que no merece pertenecer. Este dolor no lo vuelve menos humano, al contrario, solo quien necesita reconocimiento puede sufrir así. Pero el dolor no existiría si no hubiera conciencia. René Descartes decía, pienso, luego existo. Es decir, somos humanos porque somos conscientes de nosotros mismos. I know what you are, a good man, and you are my friend. Esta criatura no solo vive, piensa, se pregunta quién es, por qué existe y cuál es su lugar en el mundo. Desde el existencialismo, ser humano significa enfrentarse a estas preguntas, aunque duelan y no tengan respuesta. Un fundamento clave acá es que la autoconciencia y la capacidad de cuestionarse definen lo humano más que el origen del cuerpo. Eres tú. Estás aquí. Elizabeth, aléjate de esa cosa. Soy Elizabeth, puedes decirlo. Elizabeth. ¿Una hoja? ¿Para mí? Gracias. Buscaba y anhelaba algo más que no lograba nombrar, pero en ti al final lo pude. Estar perdido y que te encuentren es el ciclo de la vida del amor. Yo prefiero ese final, desaparecer con tus ojos fijos sobre mí. Si pudiera obligarme a creer, mi conclusión sería que hay una atracción que sientes por esa cosa. A pesar del rechazo, la criatura no responde con odio, responde con la búsqueda de amor. Aristóteles decía que el ser humano es un ser social por naturaleza. Necesitamos vínculos para vivir plenamente. En esta película, la criatura busca compañía, afecto, cercanía. Esta quiere pertenecer. Desde la filosofía moral, la empatía es lo que nos permite reconocer al otro como alguien valioso. Amar y sentir empatía son rasgos centrales de la humanidad. Entonces, mi pregunta final es esta. Si ser humano es sufrir por rechazo, pensar sobre la propia existencia y buscar amar y ser amado, yo me pregunto, ¿esta criatura de la película es un monstruo o el verdadero problema es una sociedad que no sabe reconocer humanidad en quien es diferente? La filosofía nos deja una idea clara. Lo humano no está en el cuerpo, está en la conciencia, el sufrimiento y la capacidad de empatizar. El acto de crear vida es un poder inmenso, pero con un gran poder viene una gran responsabilidad. ¿Qué significa ser humano si no asumimos las consecuencias de nuestras acciones? El doctor Frankenstein, al crear vida, no tan solo está teniendo ese poder extraordinario, sino también va a tener una responsabilidad ética que va a conllevar. Porque crear vida no tan solo debe implicar el acto de creación, sino también ese compromiso de cuidado y proteger. Pero como vemos, Frankenstein al ver su creación decide huir, y ese acto de abandono va a reflejar las fallas más grandes de la humanidad, la falta de responsabilidad y ética.
El ser humano no solo debe tener ese poder de crear, sino también de ser capaz de asumir las consecuencias de sus acciones. Como vimos, al darse el abandono de la criatura, no solo se está dejando sola, sino también se está desligando la obligación moral de cuidado. Nos muestra la verdadera humanidad, que está en la capacidad de responder por nuestras decisiones, y en este caso, como vemos, la criatura va a sufrir las consecuencias de una creación irresponsable. I know what you are. A good man. And you are my friend. La apariencia muchas veces nos puede engañar, pero el juicio social decide quién merece ser humano. Se empieza a juzgar por cómo se ve, basándose en su apariencia. Pero la criatura, a pesar de su gran deseo de amor y comprensión, solo recibe rechazo por su aspecto físico. Recordemos que la criatura era un ser de gran estatura y rasgos desaliñados, lo que a simple vista causaba repulsión a la gente. Esto hace que la sociedad la vea como mozo, y a través de este juicio, que es más nada superficial, se le niega su humanidad. Pero se ignora que realmente lo humano no es el cuerpo, ni tampoco lo que piensan los demás, sino la capacidad de poder sentir, reflexionar y conectar con otros seres humanos. Este miedo y prejuicio social crea la monstruosidad. Pero como vemos, la criatura sufre mucho de rechazo, al igual que muchas personas al ser diferentes. Pero como vimos, la humanidad no está en los ojos que lo ven, sino en la empatía, en la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y reconocer en él lo que compartimos, sea el sufrimiento, la necesidad de afecto, la vulnerabilidad. Y la sociedad, al rechazar por su apariencia, crea una monstruosidad que no existe realmente en la criatura, sino en su propia percepción superficial. Y como hemos visto, lo humano no está en lo que vemos a simple vista, sino en lo que sentimos, reflexionamos y elegimos hacer con nuestra vida. Lo que nos va a definir no va a ser nuestra apariencia, sino nuestra capacidad de amar, reflexionar y asumir responsabilidad. Al mirar la historia de la criatura de Frankenstein, llegamos a una conclusión. Significa ser un humano. Estas películas nos invitan a cuestionar si el humano se basa únicamente en la apariencia física, o si también más bien en la interioridad. Nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestra capacidad de sentir, de pensar, de amar y de actuar éticamente. La apariencia física de la criatura también es algo importante que se trata, porque vemos que su cuerpo no es algo normal, porque es una mezcla de partes de cadáveres, y esto provoca inmediatamente el rechazo de la sociedad. Vemos que realmente esto nos define como humanos, el cuerpo realmente nos define como humanos, y no, cómo nos vemos no nos define, cómo nos sentimos o conectamos con los demás. A través de sus preguntas, de su existencia o su autoconciencia, refleja la capacidad de cuestionar realmente su existencia, preguntarse qué ha sido de la vida, su lugar en el mundo. Nuestra autoconciencia es una cualidad que nos conecta con lo humano, pues solo los humanos podemos reflexionar de manera tan profunda. Como vemos, también la ética de la creación se enfrenta a la responsabilidad de asumir el rol de creador, porque ser un humano implica reconocer nuestras responsabilidades hacia los demás y actuar con ética. Como hemos visto, la verdadera humanidad, como vemos en la criatura de Frankenstein, se ve más en la capacidad de poder amar y de pensar sobre su existencia y sentir profundamente. Lo humano está más de lo que se puede ver. Conocer la humanidad en otra persona, incluso cuando es diferente de lo que estamos acostumbrados, es esencial para construir una sociedad y verdaderamente humana. Nos hace reflexionar realmente nuestra capacidad de conectar y comprender y de actuar con responsabilidad, amor y compasión. Espero que escuchen esta reflexión y recordemos que cada uno de nosotros puede ser un poco más humano cada día, eligiendo actuar con empatía, sociedad, conciencia y amor. Porque al final lo que nos hace realmente humanos no es lo que vamos por fuera, no, sino por lo que sentimos y cómo nos conectamos con los demás. Así que cada pequeña acción de compasión, cada gesto de entendimiento es una oportunidad para construir un mundo más justo y lleno de humanidad. Victor.